La epístola de hoy viene de la carta de San Pablo a los romanos. Hermanos, sabed que es ya hora de despertar, porque ahora está más cerca nuestra salud que cuando empezamos a creer. La noche pasó y llega el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos de las armas de la luz. Caminemos como de día, honestamente, no en glutonerías y embriagueces, no en sensualidades y disoluciones, no en pendencias y envidias, antes bien revestidos de nuestro Señor Jesucristo. Y nos ponemos de pie para el Evangelio de San Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: habrá señales en el sol y en la luna y en las estrellas y en la tierra consternación de las gentes por la confusión que causará el ruido del mar y de sus olas secándose los hombres por el temor y recelo de las cosas que sobrevendrán a todo el universo. Porque las virtudes de los cielos se bambolearán y entonces verán al Hijo del Hombre venir sobre una nube con gran poder y majestad. Cuando comenzaren pues a cumplirse estas cosas, mirad y levantad vuestras cabezas, porque se acerca vuestra redención. Y les dijo este símil: ved la higuera y todos los árboles, cuando producen ya de sí el fruto, sabéis que está cerca el verano. Así también cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. En verdad os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto se cumpla. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pueden sentarse. También después de esta misa va a haber la bendición de la medalla milagrosa, cuya fiesta es hoy. Y también después habrá una bendición especial para gente enferma y para medicinas. Vistámonos de las armas de la luz en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. El 20 de julio, en el año 1936, una multitud de revolucionarios en Barbastro, España, atacó la casa de los misioneros claretianos y llevó presos 51 de ellos, mayormente seminaristas. Su pretexto fue una sospecha que allí guardaban armas, pero un soldado delató su motivo real cuando les dijo: no odiamos vuestras personas. Odiamos vuestra profesión, vuestro hábito negro, vuestra sotana. En ese tiempo, muchos sacerdotes se habían quitado sus hábitos religiosos para poder esconderse mejor. Pero algunos, como los misioneros claretianos, en conformidad de su compromiso religioso, rehusaron quitársela. Y por eso fueron llevados presos y pasaron sus últimos días en un auditorio convertido en un cárcel, el cual ellos por su piedad convirtieron en un verdadero monasterio, mientras esperaron con ansiedad y alegría el día de su triunfo. Y desde ahí escribieron un mensaje para el mundo exterior que dijeron: morimos gozosos. Le pedimos a Dios que nuestra sangre no dé lugar a la venganza. Morimos porque llevamos la sotana.
Y entre el 14 y el 18 de agosto, todos de ellos fueron martirizados. Y sí, en verdad murieron por llevar su sotana. Y cuando la habían recibido en el día de su tonsura, el obispo que se la puso, rezó, y ellos repetían cada día al ponérsela esta oración: el Señor es la porción de mi herencia y mi cáliz. Tú eres quien me restituirás mi herencia. Y luego, al ponerse el sobrepeís, otra vez rezó el obispo: revístame, Señor, con el nuevo hombre que fue creado según Dios en justicia y en la santidad de la verdad. Obviamente estas oraciones fueron tomadas por lo que leímos en la epístola de hoy, la epístola de San Pablo a los romanos, cuando nos da el mandato: revestíos de nuestro Señor Jesucristo. Y este mandato no es solamente para los religiosos. De hecho, cada cristiano en el día de su bautismo también escucha este mandato. Recibe esta vestidura blanca, llévala sin mancha hasta el tribunal de nuestro Señor Jesucristo, para que poseas la vida eterna. Hoy estamos empezando el Adviento, la temporada cuando nos preparamos para celebrar el gran misterio de la Navidad, cuando la segunda persona de la Santísima Trinidad se revistió con la carne de nuestra naturaleza flaca, débil y herida, para posibilitarnos ser revestidos de la suya. Y al contemplar la escena hermosa de Belén, por cierto, sentimos en nuestros corazones mucho cariño. Ya quizás está empezando nuestra ansiedad que ya sea la Navidad. Ya hemos pasado el Buen Fin y el Viernes Negro, y van sacando muy probable sus adornos y poniendo sus árboles de Navidad. Ya están empezando a tararear los villancicos y saborear los tamales y el atole. Y todo esto nos hace sentir muy bonito, y debe de ser así. Pero quizás nos preguntamos al escuchar esta lectura de hoy: ¿por qué habla de cosas tan espantosas? La semana pasada escuchamos algo muy parecido. Es necesario que empecemos y terminemos meditando nuestro fin último. Hay que recordar, en el Adviento nos preparamos para las tres venidas de nuestro Señor. La más obvia es su venida histórica en Belén, pero también hay su venida íntima, cuando viene a vivir en nuestros corazones. Y también hay la venida última, en el final de los tiempos. Y obviamente este evangelio refiere a eventos venideros y el juicio final, el final de los tiempos. Pero también necesitamos preguntarnos o considerar una frase muy confusa aquí, cuando dice: no pasará esta generación hasta que esto se cumpla. Y también sabed que está cerca el reino de Dios. Y otra vez, acerca tu redención. Quizás nos decimos: es que había pensado que me hubiera quedado mucho tiempo hasta que acabe el mundo. Al oír estas cosas ahora es pues un poco incómodo. Pero lo que el Señor está diciéndonos aquí
es sobre el reino de Dios, que es la iglesia, su iglesia. Como les había dicho en el último sermón, el Señor vino a este mundo para establecer su reino, el cual es la iglesia santa. Y vemos también en esta lectura que habla del Hijo de Hombre, como habla el profeta Daniel cuando habla del reino de Dios. Y también tenemos la imagen de Él subiendo en las nubes, como hizo en su ascensión gloriosa a los cielos, para sentarse en su trono, para reinar sobre su iglesia aquí en la tierra y en el cielo. La iglesia es el vínculo entre sus tres venidas. Nació en Belén para establecer su iglesia, y es por medio de la iglesia que viene a vivir en nuestros corazones, y la iglesia será perfeccionada en el fin de los tiempos. Es importante seguir insistiendo en este tema, porque vivimos de verdad en tiempos muy confusos, tiempos llenos de indiferentismo, de escándalos aún dentro de la iglesia, falta de claridad, muchos errores y aún herejías. Y por eso hay mucho riesgo que nos desanimemos. Entonces es tan importante que tenemos bien entendido la verdadera eclesiología, para que no caigamos en el protestantismo u otros errores. Como dice el teólogo Ansgar Vanier, para el católico el reino de Dios ya está aquí en la tierra, porque el Espíritu nunca será más manifiesto que es ahora. Pero desafortunadamente hay muchos, por no acercarse a la iglesia o por no apreciar suficientemente la iglesia, dicen entre sí cuán más fácil sería permitir que cada quien siga el Espíritu según su propia manera, agarrando y rechazando cuanto del misterio de Cristo que le agrade. Volvamos entonces a la epístola y consideremos por qué San Pablo dice revestidos de Cristo. Sería mucho más fácil entender si nos había dicho creer en Cristo, seguir a Cristo, obedecer a Cristo, escuchar a Cristo. Pero ¿por qué dice que es necesario revestirnos de Cristo? Ser revestido de Cristo es incorporarse en su cuerpo místico, que es la iglesia, que es la verdadera proveedora de las armas de la luz, que son las únicas cosas que nos pueden otorgar la vida eterna que Cristo vino para darnos. Y es tan importante, y por eso dice San Agustín, no se puede alcanzar la salvación excepto en la Iglesia católica. Fuera de la Iglesia se puede todo, excepto la salvación. Se puede tener honor, sacramentos, se puede cantar aleluya y amén, se puede poseer el Evangelio, se puede tener y predicar la fe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, pero nunca, excepto en la Iglesia católica, se podrá encontrar la salvación. El vestido bautismal que todos hemos recibido es para recordarnos de una realidad interior, que nosotros hemos renacido a una nueva vida, la de ser miembros de Cristo. El exterior simboliza una realidad interior que tenemos que luchar para mantener y de la cual debemos de ser muy conscientes. Siempre
Porque es muy común que muchos quieren nada más identificarse con la iglesia en palabra, en nombre, pero esta no refleja nada del interior. Como vemos por aquí, los antros que tienen sus adornos de Navidad, mientras existen para promover cosas que totalmente están en contra de lo que significa la realidad de la Navidad. No debe de ser igual con nosotros. No debemos de presentarnos al mundo como cristianos mientras vivimos una vida completamente en contra del reino que vino para establecer. Como dice otra vez San Agustín, quien quiera separarse de la Iglesia Católica, no importa que tan loable que imagine que haya sido su vida, por el solo crimen de haberse apartado de la unidad de Cristo, éste no tendrá la vida eterna, sino la ira de Dios morará con él para siempre. Y para concluir con otro ejemplo, quiero mencionar otro mártir que vivía durante tiempos de persecución, durante la cristiada aquí en México, cuando también era prohibida llevarse la sotana. Y él sí tuvo que quitársela para seguir su ministerio. Pero una vez, una señora le dijo a Beato Andrés Sola, su intento de esconderse es inútil. No va a poder esconderse. Ya tiene trazas de cura. Tiene el letrero en la frente. Así debe de ser con nosotros. Que proclamemos por nuestro testimonio, nuestra lealtad a Cristo. Y por eso tenemos que prepararnos para la Navidad, recordando que Él nació como hombre para darnos un nuevo nacimiento en Él, a la vida de la iglesia, que es algo que tenemos que vivir públicamente. No es un asunto solamente privado. Y ser parte de ella significa ser parte de Cristo, que no es simplemente algo para de vez en cuando. Necesitamos que fluya la sangre de la divina gracia por todos sus miembros. Y si no, ese miembro va a pudrir. Y un miembro gangrenoso tiene que ser amputado. Hagamos entonces todo el esfuerzo para dejarlo nacer en nuestros corazones y así perfeccionar su imagen en nosotros hasta que estemos totalmente revestidos en Él. Esto es la arma de la luz que nos prepara para su última venida en el día del juicio. Y quien lo ha hecho no será asombrado por encontrar a Cristo como su juez, porque Cristo en ese día encontrará uno que es totalmente transformado en Él, para que sea cumplido el dicho de San Agustín, que haya un Cristo único que se ama a sí mismo. Que Dios los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.